Pero antes de empezar, inclinemos un momento nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar, para alabar tu nombre, Señor. Te ruego que seas bendiciendo, Señor, esos textos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Permite, Señor, que el día de hoy vamos a tener enseñanzas que quizás no habíamos visto, Señor, o que de pronto no recordábamos. Te pongo, Señor, en tus manos, en los hermanos que por diversas circunstancias ajenas a su voluntad, Señor, no nos pueden acompañar el día de hoy. Se permitiendo, Señor, que donde sea que estén, Señor, te estén buscando. También, Señor, te pido por los hermanos que de pronto están desanimados para que también, Señor, recuerden, Señor, y quieran, Señor, volver, Señor, a ti. Te ponemos, Señor, en tus manos este culto, Señor, y este estudio, Señor, de que tú viste. Por eso te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando este pasaje y el título, vamos a decir que es verdadera riqueza y verdadera pobreza, ¿cierto? Y vamos a dividirlo en tres secciones. La primera dice el error de servir a los bienes materiales. Luego vamos a ver una parábola muy importante y bien interesante y que tiene unos detalles que a veces pasan por alto, que es la del rico y Lázaro, ¿cierto? Y vamos a ver dos textos de los que dice. El primero es sobre el rico, dice un hombre eternamente ¿qué? Pobre. Y Lázaro, un hombre verdaderamente rico. Y la verdad central para el día de hoy es la siguiente, dice: la persona que se ocupa de servir a Dios y darle el primer lugar en su vida es el que alcanza la verdadera riqueza. Listo. Recordemos que en este momento el Señor Jesús está en un proceso de ir yendo por diferentes lugares y predicando la palabra, pero con un objetivo en mente, y es llegar a ¿dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Entonces no sabemos exactamente en qué pueblo es que estos textos suceden, porque iba simplemente camino, el día de camino, y en realidad pues no sabemos muy bien pues en qué parte iba geográficamente, pero no es importante. Lo importante sí es lo que decía, ¿cierto? Y vamos a empezar entonces con la primera parte de este capítulo 16, que dice el error de servir a los bienes materiales. Entonces, ultimémonos en Lucas capítulo 16 y empezamos con el primer versículo. Comienza el 16, dice, dijo también a sus discípulos. Pero entonces recordemos que él, antes de eso, ¿qué estaría haciendo? Pues vamos un momentito. Él había terminado hablando, ¿cierto?, la parábola del hijo perdido, pero ¿en qué situación dijo él esa parábola? ¿Él en dónde estaba? Al principio del artículo 15 lo dice. Resulta que él estaba como en una cena con los fariseos y toda esa gente, y le estaba diciendo parábolas, ¿sí? Entonces, muchas de las parábolas anteriores iban dirigidas a los fariseos, pero esta en particular no. Esta en particular iba dirigida a los discípulos, porque entonces él comienza diciendo, dijo también a sus discípulos. Y hay que es bueno ir viendo como, es que esta parábola se la decía como a gente externa, como al ministerio, o a veces hay otras que están más enfocadas a las personas que estamos aquí en la iglesia, los discípulos. Dependiendo de la cantidad de gente que hubiera y las creencias y todo esto, porque él estaba enfocado en el pueblo judío. Sí, sí. Completamente. Y luego ya que viene algo ya para que nosotros pongamos todo y que lea la palabra de Jesús, lo pongamos mucho cuidado. Claro, pero entonces aquí también, el punto es el siguiente. Como hay parábolas que van más enfocadas a gente externa y hay parábolas que van más enfocadas a personas internas dentro del ministerio, entonces algunas van a tener unos detalles que es bueno para los demás. Entonces vamos a ir leyendo porque esto es algo que a nosotros, que nos consideramos discípulos, nos atañe. Entonces dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces ya nos da los dos personajes. La persona pues que tenía bienes y cosas, y un mayordomo. ¿Y cuál es el trabajo del mayordomo? Cuidar, administrar. El objetivo del mayordomo no es como, esto es mío y me doy bolsillo, no. El objetivo del mayordomo es como, esto no es mío, yo lo administro de la manera más correcta. Entonces dice, en la segunda parte del versículo 1 dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esto quiere decir que los estaba malgastando. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces, ¿qué dijo el hombre, pues el dueño del negocio? Dijo, venga, a ver, por favor, usted me va a dar como ya el libro blanco, las cuentas claras de cómo está la cuestión, porque yo te lo voy a echar. Entonces es como, ay, me pillaron. Pues comienza el mayordomo aquel. Entonces continúa en el versículo 3, dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, es decir, me van a echar. Cavar no puedo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una persona pues así fuerte para decir, sí, no es verdad pues una persona así fornida. Entonces dijo, cavar no puedo. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza, porque es que a la hora de la verdad es que si usted es una persona débil, lo único que le iba a quedar era mendigar, ¿cierto? Entonces él decía, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, pensando y pensando, dice versículo 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces aquí vamos a ver una cuestión, y es como este mayordomo, desde el principio nos dicen que era un buen mayordomo o era un mal mayordomo. Mal mayordomo, pero de todas maneras vamos a ver con la que salió, porque es que uno dice como que... Entonces dice el versículo 5, dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tus 50, siéntate pronto, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces, como que, o sea, que estamos cambiando los valores de lo que me habían prestado. Como si yo... De lo malo a lo peor. Sí, o sea, eso que estoy viendo definitivamente no está bien. Como, oiga, que es que yo se le pedí prestado una cantidad. Y porque cuando se pide prestado se le van a cobrar unos intereses. Es decir, si yo por ejemplo hago un préstamo de, por decir algo, $1.000.000, dependiendo de los intereses yo voy a tener que volver un poquito más. Y ese poquito más pues va a depender. Si es un gota a gota, el gota a gota le cobro un montón. Creo que es un banco, entonces le cobro un poquito menos, pero es más difícil de sacar. Entonces, por decir a alguna persona que preste $1.000.000, le va a tocar devolver cuánto, por ahí que $1.200.000 o $1.300.000, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que usted pida y al tiempo que usted lo pida, por ejemplo, la gente que pide para comprar casa, usted llegue a hacer las cuentas, eso no se lo muestra, pero en los juicios se pueden hacer las cuentas. Eso, entonces cuando usted va a dinero, usted termina pagando como 3 veces la casa. Entonces, dependiendo de los intereses, usted va a tener que prestar más y va a tener que volver, va a prestar la cantidad, va a tener que volver más o menos. Claro, si paga rápido, devuelve menos. Y si paga más largo plazo, posiblemente le toca pagar un poquito más. Sí. Buenos días. Pero entonces el mayordomo empezó a llamar a cada uno de los deudores y le empezó a decir, pero ¿usted cuánto se tiene que dar? Eso, porque realmente esa plata no era del mayordomo, era del amo. De los funcionarios. Entonces, la primera vez nos lo parece decir. Y luego dice el versículo 7 del capítulo 16 de Lucas. Dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces resulta que ese mayordomo dijo, venga, vamos a rápidamente a saltar esas cuentas y vamos a bajarle el interés. O sea, les estaba dando un buen descuento a los ¿cómo llamaban? A los deudores, de manera de, por un lado, recolectar rápidamente plata y segundo, congraciarse con esos que le debían con plata ajena. Entonces, como que esta es una palabra muy rara, porque uno empieza a leer eso y uno queda como que, ¿verdad? Me está diciendo que estas cosas las está haciendo un mayordomo, porque entonces aquí en la parte que es un poquito chocante. Que se le abren los ojos a que él no haya caído en cuenta que eso se podía hacer, entonces le abren los ojos, él se puede decir, si yo puedo poner, como yo manejo tanto, te voy a poner tanto, ¿sí me entiendes? Porque se estimula ese... Claro, no, pero vamos a ver, a ver, escena. Es paradójico porque después va la voz por lo que dice. Eso, es que es la parte que es como muy buena de esa parábola, porque entonces dice el versículo 8, dice, ¿y alabó quién? El amo al mayordomo, ojo pues, no el mayordomo bueno, el mayordomo malo, o sea, lo alabó, ¿cierto? Por haber hecho ¿qué? Sagazmente. O sea, no lo alabó por lo que hizo, porque realmente él robó,
sino porque, uy, ¿cómo La se le imaginación ocurre? que tenía. Sí, por la imaginación que tuvo. Dice, y entonces aquí empieza la parte espiritual, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces aquí empezamos a ver de que la alabanza que le da el mayordomo es por los sagaz, porque se le ocurrió una manera de salir bien librado de una situación que básicamente era para llevarlo a la quiebra. ¿Sí? Y continúa en el versículo 9 y dice, y os digo, y yo os digo, ojo, y recuerden que aquí le está hablando el Señor Jesús en esta parábola a los discípulos. Dice, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué serán las riquezas injustas? Lo que estaba haciendo. No, vamos a verlo porque ya esta es una enseñanza directamente de Jesús. ¿Qué serán esas enseñanzas injustas? Eso, son como las riquezas, como las ganancias que uno en el mundo terrenal mantiene. Como la corrupción, la mala. No necesariamente, son riquezas, solamente que y ya vamos a ver por qué se le dice injustas. Básicamente porque se hace una distinción entre las riquezas espirituales y las riquezas terrenales. ¿Cierto? Entonces aquí cuando hablamos de estas riquezas injustas, hacemos referencia a las riquezas de este mundo. ¿Sí? Las riquezas de este mundo. Que es diferente a las riquezas espirituales, que esas son otras. ¿Sí? Entonces dice, versículo 9, yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, esta es otra de esas escenas que uno la lee así como descontextualizada y uno queda como un poquito confundido. Continúo leyendo porque recordemos, la Biblia siempre se va a explicar a sí misma y nosotros tenemos que mirar el contexto porque el contexto nos va a dar más idea de a qué se está refiriendo cada parte. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recordemos de que la manera como los rabinos, incluyendo el Señor Jesús, enseñaban era que repetían como las mismas ideas, como de diferentes palabras. Entonces cuando uno empieza a ver que repiten, es como, o sea que esto va por este lado, va en este sentido. Entonces, continuamos leyendo. Versículo 10. Este es un versículo bien importante, hermanos. Si tienen la oportunidad de aprendérselo, apréndenselo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si bien las riquezas injustas, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí viene la cuestión. Cuando vemos esta parábola, es muy raro porque uno puede poner como, sí, hermanos, tenemos que ser como el mayordomo injusto, así como, no, porque el mayordomo injusto, básicamente, él empezó a, bueno, si hay cosas en las que tenemos que fijarnos porque él hizo algo que es lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar, y es, ¿qué hizo con esas riquezas? Entonces, aunque digamos que aquí es un tema de interpretación, pues, como en lo que estoy estudiando, de pronto alguno pensará algo diferente, pero yo lo que veo es que él empezó a jugar en ese porcentaje que posiblemente era de ganancia, ¿cierto? Porque a unos le dio 50 y a otros le dio 20 menos, es decir, que posiblemente eso era lo que él se iba a ganar de comisión. Y es que dijo, yo prefiero saldar rápidamente estas deudas, hacerle de cuenta al otro de que, sí, venga, que es que usted me está casi que ayudando con la deuda, de forma que quede congraciado con esa persona, que en vez de el mayordomo ganarse ahí su comisión. ¿Cierto? Entonces, Quería el afecto de esas personas para que claro, porque cuando usted se fija en que está perdiendo plata, es como, uy, estoy perdiendo plata. ¿Por qué? Porque el que pone las riquezas como en primer lugar, le duele perder plata. Y era otro que ponía la Pero pues, independiente de esa parte, es como si usted está poniendo plata de por medio, hay gente que le duele mucho perder plata. ¿Cierto? Pero cuando usted dice, no, es que no estoy perdiendo plata, estoy ganando amigos. Entonces ahí viene el dicho que es mejor tener amigos que plata. Y claro, aquí nos vemos de que ese mayordomo injusto, a pesar de que robó, porque él tenía que haber recolectado todo eso que iban a ser las
¿cierto? La condición. Al final él priorizó era quedar bien con los demás, ¿cierto? Es decir, tuvo por menos esas ganancias, a pesar de que era injusto, porque no es como que, ay, que es que yo voy a administrar correctamente, porque es que si él hubiera administrado correctamente y no se hubiera malgastado la plata, en ningún momento lo hubiera echado, ¿cierto? Y entonces aquí también entra la enseñanza que da el Señor, que nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también va a ser fiel en lo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una enseñanza para que seamos fieles con las cosas que administramos terrenalmente. Lo que pasa es que, así como hizo con Adán en la época de Adán, nosotros venimos a este mundo como administradores de nuestra riqueza espiritual, a que el Señor, así como Dios creó a Adán en Belén, que le entregó el Edén para que dominara que tenía la fábrica, todas esas cosas. Entonces, nosotros hoy en día, eso es lo que debemos hacer así, administradores, mayordomo de lo que nos da el Señor, saber administrar el día sin más de fumar, sin más de hacemos cosas malas, entonces el día que nos llegue con la presencia del Señor, vamos a rendir cuenta y no vamos a disculpar porque nos causó mucho daño. También está muy bien. Entonces, eso realmente se vuelve una parábola, primero enfocada a quiénes, a discípulos, a personas creyentes, personas que siguen a Cristo. Segundo, es una parábola que lo que busca es volvernos a jalar las orejas y decir, ojo con las prioridades. Es que usted vino aquí a administrar. Y si ustedes quieren lo muy poco, también lo mucho va a ser fiel. Y hay otra parte que es incluso me parece más importante, y es que dice, el versículo 12 dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque a veces muchos de nosotros incluso decimos, ay, pero porque todo es como tan difícil, porque Dios no me ayuda con X, Y o tal situación. Y entonces aquí viene la pregunta que de pronto, como nosotros nos tenemos que hacer, es como, venga, yo estoy siendo lo suficientemente fiel en las cosas pequeñitas, ¿cierto? Si estoy haciendo mi devocional diariamente, cuando vengo a la iglesia, vengo con toda la disposición de llegar a tiempo y toda la cosa. O sea, hay cosas pequeñas. Y entonces, porque digamos que en el reino de Dios, finalmente, cuando otro pasaje veíamos que se sienta de último, pues el comandante dice, no, venga que usted va más para arriba. Pero en cambio el que está ahí y que siente el primero, que quiere como todo el, ¿cómo se dice? Como el reconocimiento, es al que después bajan y le toca comerse la vergüenza. Entonces, digamos que por ese lado va esta parábola. Y digamos que los puntos como principales serían estos que tenemos ahí escritos. Dice, no poseemos, administramos. ¿Cierto? Nada de lo que tenemos en esta vida realmente nos pertenece. ¿Cierto? ¿Hay propiedad privada? Pues obviamente sí. Pero finalmente, el día que Dios nos llame, nos vamos a llevar a nada. Como dice el pastor, no hay, no hace una Trasteo con trasteo con Sí. no sé quién. No hay entierro con trasero. Eso, porque realmente nada nos llevamos. Lo otro es que dice, todas las riquezas humanas son ¿qué? Riquezas injustas. Porque las riquezas verdaderas son otras. Esta la vamos a ver en la siguiente palabra. La vida eterna. Amén. Y la última es que dice que no podemos servir a dos señores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no vamos a darle más prioridad a uno o al otro. Y eso pasa mucho con el tema de la plata. ¿Cierto? En la medida en que una persona termina teniendo más dinero, se vuelve un problema porque gasta más tiempo en gastar más dinero. Y eso es paradójico. Yo diría, no, pues con más plata yo no tengo que hacer, antes tengo que hacer menos, al contrario, porque uno preocuparse de qué hacer con todo este dinero, cómo administrarlo bien, porque si usted lo malgasta, eso se va, como si fuera ahí, pues, usted echar unas cosas por el cable, todo eso se va. Muchachos, buenos días. Muchachos, bienvenidos. Gracias. En este momento estamos estudiando el libro de Lucas, en el capítulo 16. ¿Cierto? Si alguno de pronto necesita Biblias, pero siempre que tienen como muchas, pero allí el hermano Francisco nos colabora con eso. Y estamos en el capítulo 16, ¿cierto? Y vamos entonces a comenzar con una de las parábolas que
más interesantes en la Biblia, porque es una parábola un poquito diferente, ¿cierto? Y es la de el hombre rico y Lázaro, ¿cierto? ¿Alguna vez la habían escuchado? La Biblia para mí. Sí la habían escuchado, la del hombre rico y Lázaro. Sí. Listo, entonces vamos a ir leyendo en el capítulo 16 y vamos a adelantarnos un poquito a empezar en el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oímos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí, hermanos, esto es una parábola bien interesante. Y vemos que hay 2 personajes principales. El primero es el rico y el segundo es Lázaro. ¿No les parece curioso que nos den el nombre del segundo participante? Resulta que cuando vamos viendo en la palabra las diferentes parábolas, nunca nos dan el nombre de los personajes. Es como: sí, había una mujer, no, había un hombre rico, no, había un mayordomo, ¿cierto? No nos dice: Juanito es mayordomo, no, nos dice simplemente mayordomo. En cambio aquí sí nos da el nombre propio de un hombre que estaba lleno de qué. ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Tenía llagas, tenía posiblemente lepra. O sea, tenía una enfermedad en la piel, ¿cierto? Tenía llagas. Y esa enfermedad, quién sabe desde cuándo la tenía, y dice que mendigaba. O sea, que él estaba en una posición en la que no podía trabajar. La única manera era mendigar. Y nos da el nombre propio. Y eso es muy raro. Es muy raro que una parábola nos dé el nombre propio. Hay algunos estudiosos que dicen que esto, más que un ejemplo, es una historia que Jesús, al ser Dios, pues tenía la posibilidad de saber, ¿cierto? Pero digamos que ahí tenemos como el asterisco y tengamos como muy presente para que cuando estemos leyendo la palabra pongamos cuidado. Venga, en esta parábola nos están dando algún nombre propio. ¿Sí? No. Posiblemente, creo que, en este momento no estoy del todo seguro, creo que esta y posiblemente haya otra parábola en la que también dan un nombre propio. No me acuerdo muy bien, quedo pendiente de averiguar bien eso para la próxima. Pero en esta parábola sí nos dan el nombre propio de Lázaro, ¿sí? ¿Y qué cosas vemos sobre el hombre rico? ¿Qué vende el hombre rico? ¿Qué características tenía? ¿Qué hacía diariamente? Leamos en el versículo 19. Dice: el hombre rico que se vestía de qué? De púrpura. ¿Y qué significaba vestirse de púrpura? Porque eso no lo dicen, pero exactamente, elegancia. Resulta que los únicos que en teoría se podían vestir de púrpura era la realeza. Pues en teoría, pues. O sea, la realeza era esas personas que de verdad tenían todo el poder, no solamente económico y político. Entonces
para distinguirse y mostrarse que es que usted es de la alta sociedad, el púrpura era un color bien difícil de teñir, ¿cierto? O sea, no cualquiera podía tener ropa de color púrpura, ¿sí? Normalmente la gente se vestía en esa época con telas, pero teñir una tela, eso era costoso. O sea, de hecho hacer cualquier tela era complicado. No es como ahora que en un día sale un montón de tela y en 2 días ya tienen un cerro de jeans y de camisetas, no. Eso era una cosa que tomaba mucho tiempo y hacer ropa era difícil y teñirla aún más. Realmente se lo Pero veo hay hacer algunas más. muy particulares que también hay vino fino. O sea, el vino sabemos que es una hierba, ¿cierto? Es una hierba. Y La planta. precisamente pues menciona esa hierba en especial, el vino. Y dice algo fino. No dice, por ejemplo, el algodón, ni como ahora, como la tela práctica de esas telas así, sino que pone en cuenta que es el vino fino. ¿Y qué características tenía el vino? Pues de lo mejor, o sea, Ok. no acaloraba, No acaloraba. no fastidiaba, tenía muchas características porque es de planta, ¿cierto? Lo mismo que era algodón puro, pero aquí menciona especialmente el vino fino, Sí. que era más trabajado. Ajá, o sea que era una persona que, mejor dicho, exquisita pues con sus temas de moda. Y dice que hacía banquete con esplendidez cada día. ¿No qué quiere decir? Para que usted haga un banquete de eso es caro. No sé si a veces uno en diciembre empieza a hacer cuentas y dice, ay, pero que esta cena de 24 va a salir como en mucha plata. Y este hombre hacía eso que o sea, el hombre malgastaba. Y nos dice que básicamente este hombre, al decir que era rico, no que porque él tenía plata era una mala persona, pero lo cierto es que se estaba malgastando la plata. Vestía con esplendidez. Exacto, o sea, no estaba, ese hombre es un vivo reflejo de lo que es alguien que ama el dinero, que ama el dinero. Y las cosas buenas. Claro, ¿y por qué sabemos eso? Porque esta es una parábola que viene de un poquito antes, porque resulta que en el versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros, y se burlaban de él. ¿Eso qué quiere decir? Que también esto era como un jalón de orejas para esos fariseos que eran avaros y que posiblemente estaban en las mismas. Eran personas que se decían como, uy, mira que es que tenemos muchas riquezas. Sí. Y en cambio, resulta que esta persona posiblemente para que no haya ido al seno de Abraham, o es un símil de lo que sería el cielo, posiblemente no estaba siguiendo bien la ley. Recordemos que en este punto Jesús todavía no ha muerto, ¿sí? Ese salvo le tocaba era seguir la ley, ¿sí? Y posiblemente esa persona creyó que por ser rico entraba derecho, directo. Y resulta que no. Ahora vamos a ver al otro personaje, a Lázaro, ¿cierto? Entonces sabemos de que Lázaro pues, tenía llagas, ¿cierto? Estaba enfermo en la piel. Y resulta que era tan terrible la cosa que hasta los perros iban y lamían las llagas. Sí. Qué pesar. Pero entonces dice en el 22 que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿cierto? En cambio, cuando dice que murió el rico, dice que fue sepultado, para que nadie fue por allá. Luego se le murió. Sí. Vemos de que el hombre empezó a ver, ¿cierto? Aquí, digamos que esta es una parábola, lo que les decía, es una parábola muy especial, porque nos da primero nombres, nos empieza a dar unos detalles que, digamos que no es normal que las de las otras parábolas. Muchas de las otras parábolas eran como para que no entendieran el mensaje. En cambio aquí nos está contando una historia como si fuese una historia real, como que se pudiera ver, ¿cierto? Porque además de eso también nos menciona a otros personajes, nos menciona a Abraham, ¿cierto? Entonces dice que el hombre rico alzó sus voces y le dijo como que, uy, mándeme a Lázaro para que moje con la punta de su dedo un poquito, porque yo estoy en una llama, ¿cierto? Desde aquí empezamos a ver como que venga, es que este hombre ¿dónde terminó metido? ¿Cierto? ¿Dónde creen que quedó metido? En el infierno. Lo que pasa es que ahí es una parábola que hoy en día ese rico no era una persona mala ni nada de eso, sino una persona normal como un corrido como un rico, pero no le interesaba la vida espiritual, no le interesaba a Dios, no le interesaba a nadie, y la gente veía a la gente Plata. y nada le interesaba. Entonces se vestía con los mejores vestidos del mundo, que en esa época era el vino, esa cosa. Entonces para que ese vestido, aparte que él se considera
no puede que no tiene puesto el pan, una persona con hambre, no le da pan, de ese pan, Claro, aquí la cuestión es que ese hombre se centró en las riquezas humanas, no en las espirituales. Y después se vio el resultado. ¿Cierto? En cambio, Lázaro dice, pues yo aquí anoté, dice, Lázaro alcanzó misericordia y oportuno socorro. Es otro versículo, no está aquí en Lucas. Pero la verdad es que Lázaro sí alcanzó llegar al cielo. Gloria a Dios. Porque aunque estuvo afligido y aunque tuvo que pasar por todo hasta ver que los perros le lamían las llagas y todo eso, él no dijo, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? O ahí no muestra que él hubiera estado en desagrado y descontento con su situación. Entonces, en cambio sí vemos, por ejemplo, las comparaciones del rey. Entonces ahí es donde uno nota que verdaderamente cualquiera sea nuestra situación en que estemos, nosotros siempre debemos darle la gloria a otras. Amén. Sí, Hermano. no, glorificó a Dios el otro, pero por el original. Amén. Pero entonces aquí viene una cuestión que es como lo que realmente nos importaría de esta parábola. Y es que esta parábola, como es tan extraña, ¿cierto? Tiene esos detalles, nos da nombres propios. Además de eso, nos nombra dos lugares en los que muchas personas, incluso hoy en día, dudan. El cielo existe, el infierno existe. Hermanos, hay gente que en este momento de la historia todavía duda, y en esa época también. ¿Se acuerdan que yo les nombraba de que habían fariseos y habían saduceos? ¿Cierto? Resulta que los saduceos decían que no iba a haber resurrección, ¿cierto? Tenían una cantidad como de cosas así como intelectuales que dudaban si eso sí, si eso no, y algunos incluso dudaban de si había cielo o infierno, ¿cierto? Incluso, pues uno, por ejemplo, mira con los judíos hoy en día, hay judíos que dicen, no, que no hay cielo, no hay infierno, y dejan permear una cantidad de filosofías orientales que dicen como que no, es que no llegue, que muere y ya no hay nada. Pero aquí vemos de que hay alguien que es el Señor Jesucristo que nos está diciendo en una parábola que, más que una parábola, es una historia demasiado preciso y claro de que esos lugares sí existen. Que hay que ponerles cuidado. Exacto, y que hay que ponerles cuidado. Y que resulta que listo. Digamos que ya para el Lázaro y para el hombre rico no había nada que hacer. Abraham le dijo, hay una cima, es decir, es como una especie de hueco gigante, entre los dos lugares, y los que están allá no pueden venir para acá y los que estamos acá no podemos ir para allá. Y claro, entonces en esa situación es como listo, ya no hay nada que hacer. Pero resulta que el hombre rico se preocupó ya muy tarde por sus familiares. Leamos el versículo 27. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo ¿cuántos? 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que ¿qué? De que no vengan ellos también a este tormento. Exacto. Lugar de tormento, hermanos. ¿Cuántos de pronto no tenemos familia que uno dice, venga que esta persona va a terminar yendo a ese lugar de tormento? Y vamos a esperar a estar allá para que digamos, no, oiga, que es que yo no quiero que fulanita viniera acá, no, fulanito, que pensar que venga para acá, yo no quiero que venga para acá. O cuántos posiblemente ya están allá y pensarán en nosotros para que, uy, venga, no quiero que esa persona caiga en este sitio de tormento. ¿Sí? Y continúa al 29 y dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermanos, estamos oyendo la palabra. ¿Será que la Biblia escrita en la mano de los pastores, los predicadores y todo que... Exacto, o sea, realmente estamos en la misma posición que los hermanos del hombre rico. O sea, tenemos la palabra, la podemos oír. La pregunta es, una cosa es, ¿cómo es? Oír y otra cosa es escuchar. ¿Cierto? Oír es como, si unas ondas llegan a los oídos, pero en el cerebro ¿qué queda? Estoy entendiendo lo que me están diciendo, estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Estamos escuchando la palabra de Dios. Solo la estamos oyendo. Escuchar y Practicar, poner en práctica. Claro, y entonces aquí dice, claro, oigan a Moisés y a los profetas. Entonces igual, uno humanamente dirá, no, pero es que yo ya estuve ahí, uno no le para bolas a eso. Pues insiste el hombre rico en el 30, dice. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si a usted se le aparece un fantasma diciéndole, arrepiéntete,
lo más probable es que uno se asusta, pero de ahí a que eso le haga un cambio real y verdadero en la vida, habría que dudar. Pero si no oyeron a los vivos, no van a comer. Exacto, si uno no oye a los vivos, pues entonces dice el 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Entonces, hermanos, ¿somos el hombre rico o somos Lázaro? Entonces, digamos que hasta aquí, pues digamos que iría como la clase de hoy, eso fue una clase cortica, afortunadamente tuvimos poquitos versículos para estar estudiando, pero entonces las aplicaciones de estudio vienen siendo las siguientes, que estas son las que vamos a hacer. Dice, 1, la importancia de la actitud verdadera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las riquezas? Tomarlas como si no las tuvieran, o disfrutar de lo que sean las necesidades, pero tomarlas como si no las tuvieran. No es como que no las tuviéramos. Tenemos que ser conscientes de que las riquezas terrenales son prestadas. No es como que, uy, esto es mío. No. ¿Cierto? Eso es para los muchos que llegan, eso es de los versículos que están antes de la historia, del principio del capítulo 16. Para que si de pronto ahorita lo quieren leer, pues digamos que ahí estaría el contexto de cuál es la verdadera riqueza. ¿Cierto? Las riquezas verdaderas, que son las espirituales, o las riquezas que no son verdaderas, pero que no ¿cuál es el término? Injustas. Las riquezas injustas son las terrenales. ¿Cierto? La segunda aplicación de estudio dice, la Biblia enseña que hay un infierno. Entonces, hermanos, a veces nos podemos encontrar con gente que dice, no, el infierno no existe, hermanos. O sea, uno puede opinar muchas cosas, pero cuando uno ya viene y estudia la palabra, nos vamos a encontrar con que ese lugar de tormento sí existe. Existe, y el Señor Jesús, pues digamos que lo describió en esta historia de Lázaro y el hombre rico. Y la tercera les dice, la vida es la oportunidad de prepararse para ir al cielo. Entonces, hermanos, no esperemos a morirnos como para después arrepentirnos de las cosas que hicimos o no hicimos. Este es el momento en el que tenemos que tomar decisiones y en el que tenemos que hacer cambios y en el que tenemos que poner las prioridades en orden. ¿Cierto? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? No las riquezas, no las cosas pues, como de este mundo, sino pensar más allá, espiritualmente.